¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a BAV. Es miércoles 16 de mayo, nueva jornada de grandes titulares económicos. Hoy, como saben, la prima de riesgo ha superado por primera vez desde la entrada en el euro los 500 puntos básicos, una auténtica barrera psicológica de gran envergadura. Casualidades de la economía, hoy mismo se cumple un año desde que se produjo la intervención de la economía portuguesa. El 16 de mayo del año 2011, los ministros de Finanzas del Eurogrupo aprobaban un paquete de ayuda al país vecino por valor de 78.000 millones de euros a repartir en un periodo de 3 años. La cifra de la prima de riesgo en aquel momento, que precipitó la petición del rescate por parte del entonces primer ministro José Sócrates, estaba en 517 puntos básicos, como ven, muy cerquita de la que hoy registró la prima española. Así que la economía española se está moviendo por parámetros muy peligrosos. Hablaremos esta noche de las cosas que han acontecido, de esa sesión de control que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, que no ha estado a la altura de lo que muchos esperaban en cuanto al acuerdo y a la disposición para dialogar de los diferentes partidos políticos, y de cosas que tienen que ver con Galicia. Una buena noticia, para que no digan que siempre hablamos de cosas malas: la inauguración del mayor lago artificial de España, el que ya se puede visitar en Aspontes y que es fruto de la intervención realizada por la empresa Endesa. Muchas cosas que vamos a compartir esta noche con Rafa Cuña. Muy buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. Buenas noches. Iván Puentes, muy buenas noches. Y María José Bravo, muy buenas noches también. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar con asuntos económicos, como les decía, porque hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pegado un pequeño puñetazo en la mesa para rebelarse contra los mensajes que están llegando de la Unión Europea. Un mensaje muy contundente que hace tiempo que no escuchábamos por parte de ningún miembro del Ejecutivo español. Vamos a oírlo. Lo que vamos a vivir en España es el recorte del bienestar de un país que no puede financiarse si no hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que está ocurriendo, señorías. Por eso tampoco entendemos que desde determinadas instituciones europeas se refieran a España a veces en un tono despectivo. No lo entendemos. No lo entendemos, no. Voy a corregir ese verbo. No lo aceptamos como gobierno. No lo aceptamos. Y ya está bien. Cuando desde un país se está haciendo lo que hay que hacer para recuperar la credibilidad del país y del euro, señorías, España merece un respeto. Ya está bien, dijo Cristóbal Montoro. María, yo no sé si es lo que se necesitaba, que alguien del Gobierno pusiera un poco de distancia con lo que se está marcando desde la Unión Europea. Pues hombre, yo no sé si se necesitaba esto de una persona del Gobierno. No, yo lo que puedo decir es que suscribo completamente lo que está diciendo el señor Montoro. Vamos a ver, en la prima de riesgo, de la que supongo que hablaremos largo y tendido, pero yo creo que es importante diferenciar que hay dos factores, ¿no? Hay un componente económico y un componente psicológico. El componente económico, creo que dijo el otro día Luis de Guindos, y también con razón, la situación de la economía española no justifica estos niveles. Se está dando un trato muy injusto y se está pasando una factura muy alta, y por tanto nuestra situación económica, insisto, no justifica. De hecho, los indicadores del Reino Unido, por ejemplo, son similares o peores incluso que el nuestro, y ahí está en otros niveles, ¿no? Sin embargo, el componente psicológico es importante. O sea, en épocas de riesgo, de alta volatilidad, los inversores huyen y hay que pagar más para convencerlos, ¿no? Y esos mensajes que se están dando de Europa, incluso insistiendo en ciertos estereotipos casi, ¿no?, de la economía española o de los españoles, pues no nos están haciendo ningún favor. Y lo que tampoco es de recibo es que cuando seguimos pues esa hoja de ruta que nos han marcado las mismas personas que nos han dicho tenéis que ir por aquí, hay que hacer esto, se está cumpliendo todo paso a paso, y ahora dicen que tampoco vale. Entonces creo que es un mensaje, y esa rotundidad, esa seriedad, de vez en cuando yo creo que también está bien. María José. Ben, razóns económicas, e as outras eu creo que son razóns políticas, non do pouco peso que ten o Estado español e que verdadeiramente está sendo un monicreque na política que está Merkel impoñendo en toda Europa. Eu creo que para sair necesariamente, desde logo, desde o Bloque Nacionalista Galego temos dito, eu creo que públicamente, hai que repensar o papel que xoga o Banco Central Europeo. O Banco Central Europeo ten que ser verdadeiramente un banco ao servizo dos
estados, e non pode ser un banco ao servicio dos bancos. Bueno, pois o decimos sempre, como é a Reserva Federal Alemana, ou como é o Banco de Xapón, ou outros, a Reserva Federal dos Estados Unidos, e o Banco de Xapón. Ese ten que ser o papel, e necesariamente, que senón sí que tenemos que pensar, bueno, de recuperar a soberanía monetaria. Hablando precisamente del Banco Central Europeo, de hecho el rumor que hoy hay, porque se supone que no se puede decir de una forma oficial, como les decía, la prima de riesgo superó los 500 puntos básicos y a continuación empezó a descender en un momento determinado por el rumor o por la certeza de que efectivamente había intervenido el Banco Central Europeo. Os escucho enseguida a Iván y a Rafa, pero quería completar un poco el discurso de Cristóbal Montoro, que ahí se ha encargado de dar el bálsamo psicológico del que estaba hablando María Bastida, para referirse a otra cuestión que también llevamos dándole vueltas desde el pasado domingo, cuando Paul Krugman, el famosísimo Premio Nobel de Economía, apuntaba en ese blog que escribe en el New York Times del peligro de que se produzca un corralito en España. Decía esto Montoro. En España no va a haber corralito. En España es imposible que haya corralito. Que en la inteligencia de todos está el hacer pronósticos que no perjudiquen a los países, porque sencillamente es que es materialmente imposible. No es que sea una cuestión, por tanto, de factibilidad, es que es materialmente imposible. Y, por tanto, lo que tenemos que decir es que, ante determinadas opiniones, rechazarlas. Bueno, un mensaje de tranquilidad por parte de Cristóbal Montoro, que coincide con el que ayer realizaba el ministro de Economía, Luis de Guindos, pero un dato que no tiene que ver con España, pero sí con lo que está pasando en Grecia, esa economía ya intervenida. Saben que en los últimos días se está diciendo de una forma ya bastante abierta que puede salir del euro, y hoy ha habido la alerta de que se está produciendo una retirada masiva de dinero de los bancos griegos. Se hablan ya de cientos de millones de euros que habrían sido retirados por los griegos de sus entidades financieras en los últimos días. Es una situación que ya es muy grave, pero que se puede complicar más en los próximos días. Iván. Bueno, eu me gustaría poder creer cegamente a Montoro, non? E espero e deseo, ademais, que eso sexa así. Eu, desde logo, non vexo próximo corralito no país, non? O certo é que tamén Paul Krugman leva moito tempo falando da situación económica europea, mundial, española, e se ten equivocado tamén, é certo que poucas veces, non? Porque, ao final, a decisión, e aí sí que coincido con Montoro nunha cuestión, que as mensaxes que se lanzan públicamente que van en detrimento da confianza dos países, evidentemente, son moi irresponsables, non? E é moi irresponsable lanzalas. Porque efectivamente non haberá corralito en España, porque obxectivamente pode que neste momento non haxa condicións para ele, e creo que non as hai, insisto, pero todo dependerá de que os españoles teñan confianza tamén no seu sistema financiero, non se decidan un día a facer o que están facendo os gregos, que retirar masivamente tamén os seus fondos dos bancos, que podería pasar chegado un momento no que a desconfianza da ciudadanía no sistema bancario fose grande, non? Por tanto, eu espero que eso non pase, supoño que non pasará, pero, en fin, esta crisis si algo ten que nos sorprende. E con respecto a Europa, claro, eu o que penso que como cambiou o conto, non? Porque a culpa era de Zapatero, cando a prima de risco estaba en determinados puntos, tiña nome e apelidos, como decía Soraya Sáenz de Santa María, que era el de José Luis Rodríguez Zapatero, e hai responsables políticos, decía ademais, que son os que fan que a prima de risco estea nestas circunstancias. Un acto partidista este... Claro, non, digo, pero agora non hai que botarlle a culpa. Claro, o da herencia recibida xa creo que está un pouco queimado despois de tanto tempo, ainda que só señan 6 meses de goberno, e agora a culpa é de Europa exclusivamente, non? 6 meses non, ainda non leva 6 meses. Ainda non 6 meses, non, 20 e pico días. En todo caso, a culpa é de Almunia, sí, será, evidentemente, o que está ali. A culpa é de Europa, cousa que coincide, evidentemente, nunha parte fundamental en que parte da situación que temos é culpa das políticas que desde a Unión Europea se están impoñendo a todos os países, entre eles a España, erradas, absolutamente erradas, non? Pero claro, o problema é que se tentes ese discurso que Montoro fai moi ben e saca peito no Congreso dos Diputados e dicindo que hai que ser firmes e que, vamos, pouco máis que vai poñer firmes aos europeos, ese discurso te lo que ter cando vayas á Unión Europea, non? E a imaxe que teño deste goberno na Unión Europea, decía María José, da súa debilidade, é a de Luis de Guindos, dicíndolle no oído creo que era ao ministro alemán de Economía: mañana vamos a aprobar el recorte, va a ser moi drástico, bueno, pouco máis, lo van a pasar fatal, e encima vai ali como alumno aventaxado de que realmente hacemos o que queréis, tratadnos bien, non? Por lo tanto, claro, a mí me gusta ese discurso, pero non me gusta que o digan no Congreso dos Diputados, me gusta que cando vai a Unión Europea pete en riba da mesa e lle exixa a Unión Europea facer outro tipo de políticas que non prexudiquen a este país, non?
E sobre a prima de risco, bueno, efectivamente está en límites parecidos aos que supuxeron a intervención de outros países da Unión, pero tamén é certo que a economía española, e aí sí que seguro que coincidirei con María, ou coincido co que decía antes, non está tampouco na mesma situación, porque, por exemplo, se analizamos o que paga España polo conxunto da súa débeda a longo e a corto prazo, está nun 4 e pico %, que é prácticamente o que pagaba no ano 92, 93, non? Por tanto, bueno, hai outros variables que determinan que a situación económica non sea tan mala como parece eses 5 centos a prima de risco, pero que non sexa mala ahora e tampouco era tan mala cando gobernaba. Bueno, lo cierto es que vamos recomponiendo el discurso a medida que van pasando las cosas, porque si nos acordamos hace un año que ya teníamos este programa y hablábamos de la prima de riesgo, teníamos claro que había una frontera infranqueable que eran los 500 puntos básicos. Fuimos asistiendo a las intervenciones de Grecia primero, a continuación de Irlanda y posteriormente de Portugal, y teníamos todos interiorizado que los 500 puntos básicos era una cosa muy mala, muy mala. Y Mario Monti. Y Mario Monti, efectivamente. Vamos a completar un poco esos discursos en favor del euro que hoy, de una forma reiterada, han pronunciado las autoridades españolas. Si estuviera aquí Manuel Fernández Blanco, dirían que es una expresión psicoanalítica de que hay un problema, cuando es tan necesario decir que no hay ningún problema. Hoy el presidente de gobierno, que como saben se sometió a una sesión de control, hablaba después en los pasillos, más o menos a la hora en la que esa famosa prima de riesgo alcanzaba los 500 puntos básicos. Un mensaje de tranquilidad, al menos intento transmitir. En España yo creo que las medidas que estamos tomando son las que hay que tomar. En primer lugar, hay que seguir reduciendo el gasto público, porque no podemos gastar lo que no tenemos, sobre todo si no nos prestan. Austeridad sí, crecimiento también, pero me gustaría también un mensaje claro, contundente, en defensa del proyecto del euro y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países europeos, que en este momento pues está sometida a discusión. Yo no quiero que Grecia salga del euro, creo que sería un error mayúsculo, sería una mala noticia, y creo que hay que garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y luego todos cumplir con nuestros compromisos, que es lo que estamos haciendo en España. Hablo con todo... En absoluto, de eso no se ha hablado absolutamente nada, y hablo con todos los dirigentes europeos pues casi todas las semanas. Ainda que parece que moita xente está empezando a falar claramente da salida de Grecia do euro, tería un custe para a Unión Europea, está cifrado en 400.000 millóns de euros, que non é unha cifra calquera, aínda que a exposición bancaria, por exemplo, de España a débeda grega non é especialmente importante, non? Tamén está, o que decía antes o dato Fernanda, están salindo a semana pasada 700 millóns de euros de os ciudadanos gregos retirando dos depósitos bancarios. Estás falando dunha media de 2.000 millóns mensuais tamén, non? O que quero decir é que se Grecia cae, evidentemente vai repercutir na economía española, na economía italiana. Estas presións dos mercados poden facerse tan inevitables en España que empecen a pasar este tipo de a xente sacando diñeiro dos bancos, mandando, por exemplo, en bancos en Alemania, que hai moita xente que di que o que pretenden precisamente os alemáns. Sabes que o bono alemán está cada vez máis barato, e o diferencial co bono alemán prácticamente a cero xa intereses. Por eso é máis doado a día de hoxe para Alemania financiarse. En cambio, en España, cada vez é máis caro, estamos falando do bono a 10 anos ao 6,5%. O sea, a diferencial é tremendo e insostible para o sostenimento da economía española, ¿no? Bueno, voy a compartir, dejadme que os ponga un vídeo, no es de ahora, no es de estos días, pero la verdad es que está de gran actualidad. Lo protagonizó un eurodiputado que se llama Nigel Farage. Es del Partido de la Independencia del Reino Unido, que viene a ser un partido de derechas, que es más que euroescéptico, está en contra de que el Reino Unido esté en la Unión Europea, y en una sesión del Parlamento Europeo, como digo, no es de estos días, no es de hoy, es de hace ya unas semanas, se le calentó la boca y dijo lo que vamos a escuchar ahora mismo. Co-President of the Europe of Freedom and Democracy, Nigel Farage, the floor is yours. Well, here we are, on the edge of a financial and social disaster, and in the room today we have the four men who were supposed to be responsible. And yet we've listened to the dullest, most technocratic speeches I've ever heard. You are all in denial. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? Who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected, none of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living in a German-dominated Europe.
something that the European project was actually supposed to stop. But you guys have played a role, because when Mr Papandreou got up and used the word referendum, or Mr Rehn, you described it as a breach of confidence, and your friends here got together like a pack of hyenas, rounded on Papandreou, had him removed and replaced by a puppet government. What an absolutely disgusting spectacle that was. The difference is we know who the villains are. You should all be held accountable for what you've done. You should all be fired. Bueno, las palabras, como decíamos, de este eurodiputado británico, Nigel Farage, bueno, que dijo una serie de cosas que a lo mejor algunas se pueden compartir, teniendo en cuenta lo que está pasando y advirtiendo, como ya he dicho, que es un hombre de un partido de derechas y que está en contra absolutamente de la Unión Europea. Hacía una mención a Papandreou. Recordarán ustedes que Papandreou era partidario de que se convocara un referéndum para que los griegos votaran si querían someterse al plan de ajuste. Se decidió finalmente que no, que era muy peligroso. Hoy hay gente que está diciendo que quizás Papandreou tenía razón, porque como saben, los griegos han sido vueltos a convocar a unas elecciones el próximo 17 de junio. Acaban de votar hace nada, no vale lo que han votado, así que tienen que volver a depositar su voto en una urna. María. Bueno, de las declaraciones de este señor, que han sido muy divertidas, ¿no? Pues a veces cuesta un poco lo de entender lo de la libertad de expresión y no pronunciarse en un sentido muy claro, ¿no? Pero bueno, alguna mentira. Bueno, no, lo que dijo es un poco lo de Krugman, ¿no? O sea, a mí no me gusta denostar a un mensaje en función de quién lo emite o de las circunstancias de quien lo emite, pero ¿qué van a decir los ingleses? Si se han mantenido, se han mantenido al margen del euro, llevan muy mal, que lo llevan históricamente. Quien sepa algo de historia sabe que la supremacía de la corona británica, pero bueno, pues lo lleva muy a pecho. ¿Alguna mentira este señor? Yo a lo que iba, el tema de Grecia. Vamos a ver, el coste, el coste para la Unión Europea, teóricamente el Banco Central Europeo está en disposición de encajarlo, o eso creo. Yo lo que creo es que es malo desde un punto de vista, sobre todo político, ¿no? O sea, y supondría una piedra además importante en el sentido de que otros países a lo mejor tenían la tentación de hacer lo mismo, ¿no? Sería el primer desmonte del sueño europeo, el primer desmonte de una configuración geográfica, de una unión, con independencia del coste que tendría para el propio país. Bien es cierto, tú decías ahora de lo de la convocatoria del referéndum, bien es cierto que también se ha convocado, se ha preguntado si quieren mantenerse en el euro y el 80% dice que sí, pero claro, lo que no pueden es mantenerse en el euro a cualquier coste. O sea, si quieren mantenerse tendrán que cumplir con una serie de requisitos. Y yo creo que desde fuera el comportamiento de los griegos por X circunstancias es un poco irresponsable, ¿no? En el sentido de que pues, no consiguen siquiera formar gobierno, no consiguen llegar a acuerdos en una situación. Ellos sí están al borde del abismo, no es la Unión Europea solo, ellos están al borde del abismo y parece que no quieren hacer nada, que ponen todas las piedras para... Entonces, claro, quieren mantenerse con las ventajas, pero no con los inconvenientes. Hombre. Y el coste, insisto, no es solamente para la Unión Europea, que según el Banco Central Europeo, vuelvo a decir, están en disposición de encajarlo. Fixo poucos esforzos xa... Pero non es la gente, Rafa, es que, bueno, pues en el momento en que votan lo que votan y no son capaces de configurar un gobierno y se van a los extremos con mensajes tan contradictorios... No, pero estás dicindo que os gregos non son serios... Teñen os gregos cando votan ou a ten ao mellor a Unión Europea coas decisións que adopta, que aboca precisamente a unha poboación que xa lle deu a confianza a un partido, xa deu a outro, tragou con 2 rescates, con non sei cantos planes de reforma, que están absolutamente empobrecidos, sin futuro, e que ahora o único que lles quedan son os seus aforros do banco que os están sacando. Claro, que máis vai facer? El empobrecimiento de verdad viene si se marcha. Pero o problema tamén Europa ten que mirarse ao ombligo e precisamente todas as medidas, e eu lamento coincidir con ese eurodiputado, pero co que estaba dicindo coincido perfectamente, porque ao final o que se fixo en Europa ante a ausencia total de poder político e de poder democrático e dos cidadáns europeos para elexir as súas institucións, que son en definitivas que nos están regulando, o que se fan é adoptar toda unha serie de medidas para manter o predominio de dúas cuestións, fundamentalmente dunha ideoloxía dominante neoliberal, perfecta, porque ao final é resultado da democracia dos países europeos, pero sobre todo para manter o predominio da Alemania. E, polo tanto, frente ás vantaxes da Alemania e o interese egoísta da Alemania, se está autodestruindo a propia Unión Europea desde as propias institucións europeas. E os cidadáns gregos, é evidente que non sei que van a facer nas seguintes eleccións, porque eu, se vivira no país, sinceramente non sabería que facer, porque ao final é que non hai vía ninguna. Ou é a que chimpón Europa, que o que te leva é a empobrecerte absolutamente, ou é o contrario, que é o desgoberno e a atomización de partidos que hai neste momento, que é ingobernable o país. Haberá que pensarse desde Europa que facer, non? Si, eu, volvendo un poquinho ao asunto de antes, cando falaba desde o corralito, eu creo que temos un corralito
corralito, non tanto no Estado como un corralito galego, porque decídeme que son as preferentes, non verdadeiramente esa situación onde aforradores deixan... Chamaría vergonza eso das preferentes. Un roubo. Estamos a falar de 100.000 persoas verdadeiramente foron estafadas, foron roubadas, e esa tamén é unha decisión política que hai que atoparlle unha solución, non? Porque senón sí que estamos dispostos a admitir que no Estado español, neste caso en Galiza, temos Imos falar da historia das preferentes, porque onte anunciábamos aquí prácticamente a última hora que se iba a producir o peche das oficinas. Imos ir a Moaña para ver como están ali os ánimos. Pero aterrizar de la Unión Europea, la prima de riesgo y Grecia en el corralito de las preferentes, yo estoy todavía descolocada, falábamos do corralito que decíades vos, yo vengo aquí a hablar de mí, no me da la sensación, esas declaraciones que hizo Jorquera fai un momento tiñas unha postura moi optimista respecto de que non podía existir un corralito. Digo, se existe un corralito galego, se existe un corralito galego que ten responsables donde Aznar foi o responsable e logo Feijóo. Remata, María Xosé, a ver. Ben, eso respecto. E entón agora, respecto da situación que falábamos de Europa, verdadeiramente eu creo que o que se trate de democratizar as institucións, darlle o poder ao pobo, de que sexan os gobernos, aqueles elexidos polo pobo, os que tomen as decisións, e non deixemos isto pois no dominio dos bancos, porque verdadeiramente estamos vendo como é o casino dos bancos, o gran poder financiero, o que está decidindo que facer, e no caso do Estado español nos está levando a miseria, porque isto empezou, creo que fai un par de anos no goberno do Partido Socialista. Durante ese tempo, primeiro PSOE e logo agora PP, radicalizando a postura que xa no seu día tuvera o PSOE, nos leva a máis desemprego, a maior déficit, porque ni siquiera son capaces de solucionar. Por lo tanto, estamos camiñando no camiño inadecuado. Verdadeiramente a solución é o crecemento. Pues a ver si ganan las próximas elecciones el Bloque Nacionalista Gallego en el Estado español y nos dicen cómo salir de así. Sí, hay alternativas. Sí, que hay alternativas, claro que sí. El 90% de las propuestas electorales en la parte de economía y de creación de empleo del Bloque Nacionalista Gallego en las últimas elecciones municipales eran exclusivamente darle al chiringuito del Estado y empleo público y potenciación del empleo público. Sí, que nos defendemos o empleo público. Deuda y el déficit y tal, y entonces sí que salimos a la luna directamente. Hombre, un poco de seriedad. Serios somos, por eso falamos dun banco público galego e por eso defendemos vosotros habláis de que el Estado español nos regala a los gallegos un banco, que no es lo mismo que un banco público gallego. En absoluto, este é un pobo rico, de xente traballadora, gobernados por incompetentes que nos roubaron, nos estafaron e fixeron de nós a situación na que estamos hoxe. Somos un pobo rico. Non vivimos das limosnas do Estado. Hablas del gobierno con el que vosotros mismos participasteis, no solamente en el bipartito, sino apoyando a Zapatero legislatura tras legislatura en la aprobación de presupuestos. Dejadme que vayamos un momento, vamos a ir un momento otra vez al Congreso de los Diputados, porque hoy hubo un mensaje que vinculó de alguna manera las intervenciones de los partidos de la oposición que llevan un tiempo insistiendo en la necesidad de que se produzca una especie de pacto de Estado, de acuerdo global que permita fijar unos mínimos para tratar de salir de esta situación. Es cierto que el Partido Popular tiene argumentos para decir por qué no se produce ese acuerdo, pero mejor vamos a escucharlos. Tenemos la prima de riesgo en máximos históricos, la bolsa se ha ido al 2003, 5,5 millones de parados. Nosotros, como primer partido de la oposición, le decimos en esta Cámara, si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos porque creemos que España lo necesita, con nuestras soluciones, señor Rajoy, pero sobre todo con las que acordemos, que serán las mejores para los ciudadanos españoles. Dejen, por favor, señor presidente, de pedirnos que les compadezcamos por las medidas que toman. Si siguen contándonos las cosas, contándonos que hacen las cosas porque no les queda otro remedio, pidiendo compasión y no que les comprendamos, si no hacen un relato, si no nos explican un proyecto de país en su conjunto, además de hacerlo de forma tan penosa, no habrá nadie que confíe en ustedes. Los ciudadanos seguirán sintiendo miedo. Estamos preocupados y no vamos a hacer demagogia sobre ello. Pero le pido, por favor, tienen ustedes que rectificar. Su medida no es buena económicamente.
genera sufrimiento a los españoles que están pasando ya situaciones muy duras, porque son los españoles los destinatarios de estas políticas. Y le pido, por favor, que en estos escasos momentos de debate en los que el Gobierno comparece, haga el favor de dar explicaciones, no busque justificaciones para encontrar culpables. Y yo estoy absolutamente convencido de que es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Es que nosotros les hemos apoyado la reforma de la Constitución en su día y ustedes ni siquiera han sido capaces de aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrollaba esa reforma que acordamos. Estoy dispuesto a hablar con ustedes. Gracias, señor presidente. Bueno, el viejo debate que pillan los ciudadanos en el medio de que en teoría todos quieren hablar pero no son capaces de ponerse de acuerdo. Y Rajoy llama la atención sobre un particular que tiene que ver estrictamente con el Partido Socialista, que efectivamente el PP votó a favor de esa reforma super express de la Constitución española y finalmente cuando está gobernando el Partido Popular no apoya esa ley de estabilidad presupuestaria que lo que hace es desarrollar la reforma de la Constitución aprobada en su día. Sí, o que pasa que eso o explicou, o contestou Rubalcaba perfectamente xa en varias ocasións. O PSOE non apoia esa lei de estabilidade porque cando se chega ao acordo en agosto do ano pasado para reformar a Constitución se pactan os términos nos que esa lei de estabilidade presupuestaria se vai a desenvolver e parece ser que os términos nos que o PP e Rajoy presentan esa lei no Congreso non son exactamente os consensuados co Partido Socialista, non? En todo caso, claro, das palabras de Rajoy son importantes, porque si para vos é importantísimo o desvío de déficit que hubo a final de ano que xustifica toda a cantidad de barbaridades que fixestes desde aquel hasta ahora, imagíname. Pero en todo caso, de Rajoy, das palabras de Rajoy hoxe, sobre todo o canutazo que fixo despois fora do Congreso, do hemiciclo, xa ainda no Congreso, claro, ao final se deduce que, sí, bueno, o Partido Socialista lle dá a man, en fin, se ofrece a dialogar, a chegar a un acordo con él, que eu creo que además o que están demandando os cidadáns, e a resposta de Rajoy é non tengo ningún problema en hablar siempre y cuando tragues con todo lo que yo te diga y apoyes simplemente lo que te diga yo. Claro, aí Rajoy, Rubalcaba díxolle perfectamente no Congreso que as posturas, evidentemente, o Partido Socialista iría a falar co Partido Popular coas súas posturas, pero sobre todo coas posturas que pudesen compartir. E non só o Partido Socialista, eu creo que a oposición hoxe en conxunto lle ofreceu ao Partido Popular poder chegar a un acordo. Ahora, me gustaría que esa... Bueno, hubo un certo, pois o Bloque Nacionalista Galego non quere acordar, me parece perfecto. Eu, en todo caso, creo que os cidadáns o que reclaman é entendemento, o que pasa que creo que o PP ten que deixarse de, en fin, de tentar polo rodillo da maioría absoluta e entender que neste momento quizá a mellor mensaxe que se poda lanzar hacia fora é a de unidade. Por certo, e para que non se nos diga que somos iguales, porque tampouco somos iguales, cando a situación era a inversa, o Partido Popular o que facían sistemáticamente no Congreso era simplemente votar a culpa de todo, votar en contra que non, e non ofrecer nin siquiera, salvo para a reforma da Constitución, no momento extremo, nin siquiera ofrecer ningún tipo de acordo. Hoxe Rubalcaba podría chegar ao Congreso e votarlle a culpa a Rajoy da prima de risco, pero que lle ofrece un acordo. E fontes de Moncloa esta mesma tarde desminten que se poda chegar a un acordo. Eu non son do Partido Socialista e aínda que se me faga raro decilo, tampouco son do Partido Popular. Me encanta escollita hecho, además. É un dato así, o que sí se transmite á cidadanía, eu como cidadán da P, como empresario, é que non hai ningún tipo de vontade de pacto por ninguna das dúas partes por cuestións políticas. É dicir, en un estado como está o Estado español tan lamentable desde un punto de vista económico, social, deteriorándose día a día, que estes señores dende tribunas parlamentarias o único que se dediquen é a expresar as súas frustracións, no caso de Rubalcaba, polo resultado electoral, e Mariano Rajoy a esconderse de medidas que está tomando todos os días contra os dereitos, digamos, da inmensa maioría dos españoles, pois o que fai é que a xente este fora. Pero es que os voy a dar argumentos para reforzar la teoría del espectáculo lamentable, porque estábamos viendo una parte de esa sesión de control que tenía lugar hoy en el Congreso, pero este tipo de sesiones suelen dar bastante más jugo y probablemente en los detalles esté lo importante. Hemos hecho una pequeña pieza que firma Marina Chiavegato, por cierto, de lo que hoy dio de sí desde otro punto de vista esta sesión de control, de cuál fue el tono de los discursos, de qué dijeron los diputados, de cómo lo dijeron y de qué calificativos dedicaron a sus opositores políticos.
Empieza la sesión de control y nos surge una duda. ¿En qué país estamos? En el Reino Unido, en Hungría hay un caso similar, sin embargo en Alemania... Incluyendo en el análisis a Grecia y Portugal. Y creo yo que Estonia poco tiene que ver con España. Estamos en España, aunque muchas veces dudamos si el presidente habla nuestro idioma. Existe un único regulador multisectorial que agrupa la supervisión de los distintos sectores regulados. Y a la hora de argumentar, le faltan sinónimos. He hablado de la herencia, no he venido aquí a hablar de la herencia. Si tengo que hablar de la herencia es porque usted es quien me pregunta sobre la herencia. Por tanto, si no quiere que hable de la herencia, por favor, no me pregunte sobre la herencia. Y entonces empiezan los insultos. Vicepresidenta, muy débiles sus razones y su respuesta. Muchas gracias por toda su crítica constructiva. No he oído ni un solo argumento. ¿O quieren volvernos locos a todos? Que sea eficiente, de calidad y que no esté endeudado hasta las cejas como lo han dejado ustedes. Y los reproches a los insultos. ¿O va a seguir usted insultando a la oposición sin más? Lo que es decirle a usted datos, usted lo confunde con insultos. Y todo no se arregla con criticar y sencillamente con insultar en esta Cámara. El objetivo es debatir las medidas del Gobierno. El resultado, un compendio de acusaciones personales. Mire, oyéndola a usted con absoluta franqueza, diera la sensación de que todos somos muy malos, pero menos mal que la tenemos a usted, que es estupenda. Yo tengo que decirle que yo no pienso de usted lo que usted piensa de sí misma y creo que debería ser un poquito más modesta. Hombre, es que usted se ha expresado aquí, ha subido a la tribuna y ha empezado a gesticular, ha empezado a grabar la voz, ha empezado a recrearse a sí mismo, ¿no? Termina así la sesión de control y Sáenz de Santamaría se encarga de resumirla. No he oído ni un solo argumento positivo que ayude a los españoles a salir de la crisis, más que decir que no a todo lo que proponen. Ni en una ni en otra bancada. Bueno, este era el resumen de la contracrónica, podríamos decir, de lo que acontecía. Yo no sé si, María, ¿crees que llamarle estupenda a Rosa Díez es oportuno por parte del presidente del Gobierno? Yo lamento corregir al presidente del Gobierno, pero me parece un apelativo poco afortunado. En cualquier caso, creo que por cuestiones como esta, ¿no? Hombre, es cierto que vimos una serie de imágenes, pues que a lo mejor en su contexto y en el fragor del debate... Bueno, ya empezamos con la manipulación. No, o sea, esto pasó y cada uno dijo lo que dijo. Fernanda, no, yo lo que digo es que hemos visto pues unos momentos muy tal y en el ardor de la discusión se dicen muchas cosas que a lo mejor no se piensan por todas las partes, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que quizá por problemas como estos, pues la clase política en general, ¿no?, tiene la puntuación que tiene las encuestas del CIS. Yo creo que hay que tomarse esto con seriedad, con responsabilidad. Y en relación con el pacto, francamente, yo creo que hay muchas formas de pactar, ¿no? Y una forma de pactar es... no decir las cosas que no son, no enardecer a la población, no hablar de cosas que no están encima de la mesa. Eso también es una forma de llegar a un pacto, es decir, no calentar, ¿no? Y pues eso, hablar de una serie de cuestiones, que si la privatización de la sanidad, que si lo otro, que si la privatización de la educación, que realmente no están encima de la mesa, que si la ley de dependencia. Hombre, francamente, yo creo que hay formas y formas de pactar y ahí tengo que estar de acuerdo con lo que decía Rafa, ¿no? Yo creo que aquí, pues sí, demagogia mucha, ahora que estamos en la posición somos buenísimos y queremos hablar y queremos tal, pero llegada la hora, el punto y el momento, resulta que por 0,4 volvemos atrás un pacto que ya habíamos firmado. Es decir, si algo que ya estaba pactado y acordado, ahora resulta que decimos que no, por, insisto, un mínimo cambio de décimas. En todo caso, no pasa nada, está bastante PP ten maioría absoluta, pudo sacar a lei de estabilidade adiante e a lei está aprobada, en fin, non hai problema ningún nese sentido. O peor é cando non tendo maioría o PP lle negaba o apoio ao Partido Socialista. Eso non é cierto, que en todo caso, hombre, en ese caso concreto, tú sabes que se acordó. Decía Soraya de Santa María, unha vez no, Rafa, decía Soraya de Santa María ahora cando acababa, non que non atopaba un solo argumento positivo, non? A verdade é que é certo, os debates, e aí sí que podo coincidir con María, os debates teñen moitos momentos, as intervencións son longas, os cara a cara a veces non se quente e determinadas cuestións, non? Pero que hai que debatir, non? E hoxe, a pesar da situación crítica na que eu creo que está este país, complicada, deixémoslo se lle queremos chamar así, na que está este país, resulta que hoxe era a primeira sesión de control ao goberno que se celebraba en un mes. E era en un mes a primeira vez que o presidente do goberno iba ao Congreso dos Diputados a falar. E non polo que a prima estuvese a 500, que eso supemos pola mañá, sino porque lle cadrou e pasou por ali en un mes, non? Claro, a mí o que me parece inoportuno absolutamente, que un non se pode queixar de que o debate non teña altura ou de que non haxa propostas ou acusar a oposición de todo o que se lle acusou de non dar un solo argumento e que ao final pases unha vez ao mes ao Congreso dos Deputados, cando, insisto, a prima del presidente no límite maior. Zapatero, ao final da pasada legislatura, cando xa estaba Rubalcaba como candidato, eu describo, non estou dicindo que fixera ben ou fixera mal,
Tamén decían que Zapatero estaba escondido na Moncloa mentres Rubalcaba como candidato daba cara... Pero con Zapatero a sesión de control ao goberno, tanto no Congreso como no Senado, se mantivo semanalmente. Eu quero dicir que ningún dos dous, evidentemente, está a altura das circunstancias do país en este momento. Bueno, una cosilla nada más, como tenemos unos espectadores tan estupendos que nos ayudan a construir el programa sobre la marcha con su participación a través de las redes sociales, pues uno de estos espectadores nos ha mandado un enlace con un blog político que explica exactamente quién es el famoso Nigel Farage, del que antes les ponía una parte de una intervención en el Parlamento Europeo y alerta de que efectivamente este señor lleva 12 años en el Parlamento Europeo repitiendo exactamente el mismo discurso y es copresidente del grupo Europa de la Libertad y la Democracia, bajo cuyo ampuloso nombre se cobija gente de tan buen rollo como la Liga Norte, los verdaderos finlandeses o el Partido Popular danés. Advierte también la persona que escribe este blog que la cuestión es que en estos momentos ese discurso que hasta entonces o hasta hace muy poco parecía muy extravagante y propio de un determinado perfil político, bueno, pues está empezando a tener su eco, sobre todo en las redes sociales. Pero repito a pregunta que facía antes a María Bastida, a plantearse na mesa que mentira ou que cousa que non se acerta, dixo este señor. Eu creo que describiu... Vamos a ver, María, hai gobernos en Europa que non foron elexidos democráticamente, a día de hoxe dirixidos por persoeiros que non foron elexidos democráticamente, como no caso de Italia. Foi o que dixo este señor. Estaban no Parlamento Europeo responsables da situación económica, 4 responsables da situación económica que estamos sufrindo en este momento en Europa, sí ou non. Estaban aquí. Está Alemania tomando... Está Alemania dirixindo a política europea. Eu evidentemente non coincido con este señor nos fins. El non quere a Unión Europea, non quere o euro, eu sí que quero a Unión Europea e quero o euro. Pasa que eu quero outra Unión Europea, outro euro e outra política entre a Unión Europea. E a pregunta que eu me fago todos os días desde que empezou esta crisis e desde que estamos sometidos aos dictados de Alemania é que tería pasado se a Constitución Europea tivese sido aprobada no seu momento, cando ao final non puido sair adiante, e sobre todo, se esa Constitución Europea saíse adiante, se houvese de verdade un Parlamento Europeo e unhas institucións europeas que adoptasen decisións porque son elexidas polos cidadáns e tivesen peso político frente aos mercados para adoptar decisións, si se celebrasen hoxe unhas eleccións europeas, a participación cal sería comparado coa ridícula normalmente participación que hai nunhas eleccións europeas? Porque en el Parlamento Europeo están elegidas democráticamente. Tú non podes cuestionar ese tema. Sí, pero é unha democracia indirecta. Estás reiteradamente cuestionando a legitimidade democrática das institucións europeas. A Unión Europea non ten o mismo plus de democracia, a Comisión Europea, por exemplo, que pode ter o goberno de España, non ten a misma, porque é unha elección absolutamente indirecta. E os cidadáns, creo, ao final, se os problemas veñen de Europa, as decisións que nos impoñen veñen de Europa e o modelo de país e de sociedade que nos están impoñendo ven de Europa, demos a oportunidade aos cidadáns de votar a nivel europeo nunhas eleccións, elexir o seu Parlamento e elexir o seu goberno europeo. Clarísimamente. É democracia pura e dura. Que Democracia. Cuestionemos e hagamos un referéndum para saber si queremos ou non estar en Europa. No, ao contrario. Eu quero outra Europa. Eu quero unhas eleccións na que eu poda decidir si quero que o goberno de Europa, igual que decido que o goberno de España sexa do color A ou do color B, que o goberno de Europa sexa de A ou de B, e co presidente de Europa, tanto se emana do Parlamento como se teño que elexir directamente, co presidente europeo, a persona que decida as políticas europeas, a pode elexir eu. Eu non quero nesta Europa porque efectivamente se demostrou que é absolutamente inmanexable. En segundo lugar, absolutamente supeditada aos mercados e con institucións políticas absolutamente vacías de poder, de contido e de capacidade de decisión. Déjame que despachemos un momento el asunto de la prima de riesgo porque nos vamos a la publicidad y luego quiero hablar de muchas cosas de Galicia, pero por poner un poco en contexto la cifra de hoy, vamos a compartir con ustedes un gráfico de la evolución de este indicador, de la famosa prima de riesgo en los últimos tiempos, para que veamos un poco cómo ha sido la escalada de ese diferencial que se llama con el bono alemán. Visto así parece un encefalograma que asusta un poquito. Empezamos en enero del 2008, 42 puntos básicos estaba la prima de riesgo, que es que nos olvidamos. Estamos, como decíamos, en 482, que es como cerró hoy, pero como ya decíamos, partimos de enero del 2008, pero para... Asientos hay, ¿no? Que vamos a estar en cero. En estos momentos, como decíamos, cerró en 482, pero en el transcurso de la jornada llegó a estar en más de 500. María José.
Ben, pero creo que no goberno de Felipe González chegou a prima de risco, solo que naquel momento, bueno, pues quizás non lle dábamos a importancia a ter 900 puntos. Eso significa o que pasa que o Estado español tiña a outros xeitos de... decir, tiña unha moeda propia. Quero decir que necesariamente temos que buscar unha resposta, porque a situación eu sí que creo que é gravísima. Polo tanto, e esa resposta ven basicamente desas dúas cuestións, é dicir, ou ben soberanía monetaria ou ben que o Banco Central Europeo sexa outra cuestión. E desde logo non creo que a solución veña por un gran pacto de Estado. Xo digo, o Bloque Nacionalista Galego está por construir outras políticas alternativas e contrarias a ese gran pacto de Estado que xa existiu entre o Partido Socialista e o Partido Popular e que nos levaron á situación que nos levaron hoxe. Polo tanto, existe alternativa e o que hai é que construir outras políticas donde sexan as persoas e non donde non sexan as persoas. O último pacto de Estado foron os da Moncloa. É dicir, a Constitución reformouse en 15 días, chegouse a convertir na prioridade absoluta o déficit cero, en eso tamén máis ou menos estábase de acordo, ou incluso a modificación da Constitución que fai que o pago da débeda sexa o primeiro e o máis importante. Esta situación non vende ese pacto de Estado, precisamente. Déjame un momento, es que quiero ver y visitar un momentito a Marina Chiaregato, porque a pesar de lo abstracto del concepto de la prima de riesgo, como ya hemos comentado mucho en los últimos tiempos, forma ya parte de nuestro vocabulario habitual, de las conversaciones en el ascensor, de lo que compartimos con los compañeros de trabajo cuando tomamos un café y también de lo que sucede en la red, inevitablemente. Marina, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Creo que la prima de riesgo está estupenda estos días en la red. Pues en Internet, como dices tú, siguen hablando de economía y también de la prima de riesgo, de ese pico que alcanzó hoy, que fue para allá de los 500 puntos. Leemos, por ejemplo, a Menervo, que con humor pregunta, ¿con 500 puntos ya nos da para el juego de sartenes? Y seguimos, por ejemplo, con Andrés, que dice, el gobierno, ante la gravedad del asunto, se está planteando fichar a Lotina para que baje la prima de riesgo. Más comentarios. Andrés Bellón dice, prima de riesgo 500, que era la etiqueta que fue trending topic durante la mañana de hoy. Prima de riesgo 500. El último, que por favor apague la luz, aunque es de suponer que la cortarán antes. Más comentarios. Marta de Guindos, en el fondo se muere por decir a Europa, esta deuda no la pagamos. Pues muchísimas gracias, Marina. Efectivamente, esa etiqueta de prima 500 me parece que estuvo muy activa durante todo el día de hoy, llegando a ser trending topic. Volvemos contigo dentro de un ratito otra vez para que nos cuentes más cosas. Gracias, Marina. Chao, Fernanda. Yo quería contestar, si me permites, rápidamente, que nos tenemos que hacer un pequeño receso. No lo voy a contestar además en términos políticos. Esa autonomía monetaria o esa soberanía monetaria que creo que acabas de reclamar, te voy a decir así deprisa y corriendo 4 de las consecuencias que puede tener. En primer lugar, tendríamos inevitablemente una inflación de en torno al 30-40% como consecuencia de la devaluación inherente que íbamos a tener al salirnos del euro, en honor a esa soberanía monetaria que estás pidiendo. Sí, el sistema de pagos obviamente quedaría afectado, con lo cual generaría incertidumbre y no tendríamos que irnos prestas. El sistema bancario, el sistema financiero quedaría absolutamente colapsado. No habría liquidez, no habría crédito. Se esperaría, podríamos esperar una contracción del Producto Interior Bruto como mínimo de un 10%. Y finalmente, la aparente competitividad que viene después de la devaluación de la moneda con esa soberanía monetaria que estás reclamando, quedaría inmediatamente anulada. ¿Por qué? La hiperinflación terminaría llegando a los salarios y a los costes de producción. Esta es una hipótesis, porque como no sabemos lo que pasa... Estos son consecuencias directas de la devaluación de la moneda. É a descripción que está facendo do que pode pasar en Grecia. Sí, pero hai outras teorías que dicen lo contrario. Hai que volver a pensar. Falando do 20%. Non é o Bloque Nacionalista Galego, son moitos os economistas que están dicindo que o que fixo antes o Partido Socialista nos 2 últimos anos de goberno e o que está facendo agora o Partido Popular nos leva verdadeiramente a miseria e a ruína. E a ruína. 5 meses, non, leva 5... Aprobou tela xa, Sí, leva 5 meses, polo tanto... E que dice Europa de esas medidas? Xa o estás vindo. A ver, que temos que nos apulizar. Déixame un pouco contestarche, non? Entonces, eu digo que o camiño, xo estamos vendo, nos leva a ruína. Estamos nunha situación gravísima, se nós non decimos que non sexa gravísima a situación, pero que compre de verdade outras políticas, e se me apuras, contrarias a que até agora se fixeron por parte
parte da dereita, desa dereita económica que se deixou o Partido Socialista que fora quen verdadeiramente fixera as políticas de Estado e da dereita, da extrema dereita que representa o Partido Popular. No sentido contrario, ¿no? No te voy a consentir, no te lo consentiría del Partido Socialista. O sea, yo creo que pronunciar palabras como extrema derecha o extrema, lo que sea, es absolutamente injusto, mentira, y creo que es... Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa pequeñita. A la vuelta, entre otras cosas, vamos a visitar, la cocina de un hospital público gallego. Saben que hace unos días, como consecuencia de los recortes que se están aplicando a la economía española, se habló de la posibilidad de que se tuviera que pagar la comida que consumimos en los hospitales, una medida que, por cierto, se ha tomado ya en Cataluña. Quisimos visitar un hospital, una gran cocina de gran envergadura que atiende, como decíamos, a los pacientes que están ingresados en esos hospitales, a ver cómo funciona ese engranaje tan complicado que, como decíamos, tuvimos la suerte de poder grabar aquí en Vía V. Será la vuelta de publicidad.